Les vamos a presentar el cargador Noco Genius Pro 25. Este es un cargador que nos acaba de llegar. Trabaja en voltajes desde 6 volts, 12 volts y 24 volts. Es multivoltaje. Entrega una corriente de 25 amperes y bueno, vamos a demostrarles ahorita cómo funciona. Vamos a cargar esta batería que está completamente descargada. Es una batería Trojan que se nos quedó en bodega desde hace mucho tiempo, entonces por la misma autodescarga está completamente descargada y vamos a ver cómo funciona el cargador. Le vamos a mostrar algunos de los accesorios que vienen incluidos con el cargador. Y bueno, este es el cargador y como podemos ver, pues integrado ya trae sus pinzas y también trae un fusible en línea, como podemos ver. Este fusible se puede reemplazar en dado caso que haya una sobrecorriente o alguna polaridad inversa para no dañar el cargador. También, bueno, dentro del estuche, como podemos ver que es de muy alta calidad, también viene su manual en diferentes idiomas y también una extensión de corriente directa por si las baterías están un poquito más lejos de lo que alcanza el cable que está aquí. Pues bueno, le ponemos esta extensión y listo, ya tenemos, ya podemos llegar a donde nosotros queramos. Y también trae otros tres cables que son para diferentes países, en dado caso que se requiera, ¿verdad?, de corriente alterna. En esta parte le vamos a explicar acerca de los LEDs del cargador. Vamos a iniciar por los primeros 4, que son los LED de diagnóstico. El primer LED nos indica que el voltaje de la batería que conectamos es más alto que el voltaje que seleccionamos del cargador. En dado caso que nos apague el LED al momento de seleccionar el voltaje, significa que la batería tiene un voltaje más alto que el cargador soporta, entonces hay que cambiar la batería. El segundo LED es el LED que indica que la batería tiene un daño o un cortocircuito interno, entonces ahí hay que reparar la batería o cambiarla para poder hacer que este LED se apague. Tenemos el otro LED que es el LED de polaridad inversa. Significa que conectamos en la parte de corriente directa las terminales de manera inversa, entonces hay que revisar las conexiones y volver a encender el cargador. El cuarto LED es el LED que indica que el cargador tiene una sobretemperatura interna. Hay que esperar que el cargador se enfríe para que este LED se apague y después reanudar su trabajo. Si este LED continúa prendido continuamente, significa que el cargador está trabajando en una temperatura ambiente muy alta. Se tiene que revisar eso. Después tenemos los 4 LEDs de indicadores de carga. El primer LED indica 25%, el segundo LED indica 50%, el tercer LED indica 75% y el cuarto LED indica el 100%. También tenemos los 3 LEDs de la etapa de optimización del cargador, que esta etapa es para mejorar el rendimiento de la batería, ya que optimiza la gravedad específica de la batería y nos da un tiempo de carga de la batería más alto. También tenemos las dos opciones que el cargador cuenta con fuente de alimentación, ya sea de 12 volts y 24 volts. Cuenta con una fuente de voltaje constante para poder alimentar cargas en 12 volts o en 24 volts. No es necesario conectar una batería para que funcione. Después, en esta parte tenemos la selección de los voltajes y del tipo de batería que vamos a estar usando, ya sea para 12, 24 y 6 volts. Este cargador soporta la batería regular, que es ácido plomo. También tenemos la batería sellada, AGM o gel, y también tenemos la batería de litio. Este cargador soporta los 3 tipos de batería para cualquier voltaje que está aquí, ya sea de 12, 24 o 6 volts. También después tenemos este botón que nos indica que podemos utilizar una batería de menor capacidad o cargar una batería de menor capacidad, y con este botón limitamos la corriente de salida del cargador a solamente 5 amperes. Por si tenemos una batería que es más pequeña de las baterías convencionales y deseamos cargarla, no dañarla, entonces selecciona este botón. Aún así, aunque se seleccione este botón, va a seguir el voltaje que nosotros habíamos seleccionado al principio. Solamente es un limitador de corriente. Después aquí tenemos los modos de reparación, ya sean 6, 12 y 24 volts. Este modo inyecta pulsos altos de voltaje para poder desulfatar las placas de la batería en dado caso tengan alguna sulfatación leve y poder recuperar la capacidad de la batería.
Vamos a proceder a poner en marcha el cargador con esta batería, que es una batería inundada de ácido plomo de 225 amperes hora a 6 volts. Este cargador en 6 y 12 volts puede cargar baterías de hasta 1000 amperes hora y en 24 volts de hasta 500 amperes hora. Es importante tener en cuenta este rango para no sobrecargar o sobrecalentar el cargador y cargar baterías de más amperes hora pues podría invalidar su garantía. Bueno, vamos a proceder a medir con el multímetro la batería, el voltaje de circuito abierto y nos da 6.09. Eso no quiere decir que la batería está completamente descargada. Vamos también a corroborar con el hidrómetro para también tener de referencia y poder ver cuando la batería esté cargada, si realmente esté cargada. Hay que recordar que estas baterías presentan a veces voltaje superficial y puede darnos falsas lecturas con el voltaje de circuito abierto. Entonces, bueno, como podemos ver, está completamente descargada. La gravedad específica está en 12, que nos muestra que está completamente descargada. Entonces ya es tiempo de cargar. Bueno, vamos a proceder a medir con el multímetro la batería. Vamos a mostrar cómo vamos a poner a cargar la batería. También cabe mencionar que este cargador trae dos opciones. Si nosotros vamos a usar este cargador para diferentes baterías, pues lo ideal sería usar los Caimanes que ya trae integrados, que son de muy alta calidad. Y bueno, si vamos a dejar el cargador estacionario con un banco de baterías o con una sola batería, el cargador trae integrado los ojillos, que trae una llave Allen. Esto se desatornilla y queda el ojillo suelto para poder meterlo en las terminales de tornillo y dejarlo ahí estacionario ya. Bueno, vamos a proceder. Aquí el cargador, solo que es muy importante revisar la polaridad. Y pasamos al cargador. El cargador no prende, entonces vamos a darle un clic en el botón de power. Nos dice que es 12 volts y la batería pues sabemos que es de 6 volts, entonces pues un clic y al momento aquí nos dice que son 3 segundos para pasar a la siguiente carga. Entonces es 1, 2, 3 y pasamos a 6 volts. Aquí podemos llegar, nuestra batería es de 6 volts inundada, que es la primera etapa. Y como podemos ver ahí ya la batería, el cargador ya empezó a cargar, nos marca que está en 0%, entonces ya empezó su etapa de carga normal. Este cargador empieza con un diagnóstico de la batería para ver si la batería no está en cortocircuito, si no, no nos va a presentar ese estado. Si no, el cargador va a empezar con su etapa de carga normal. Este cargador tiene 9 etapas de carga para ácido plomo, entonces tiene un algoritmo de carga muy avanzado. Vamos a revisar cuánto está entregando el cargador. Como podemos ver, está entregando 26 amperes, un poquito más de lo que dice. Entonces el cargador entrega la potencia real que establece el fabricante. Entonces es un cargador de muy buena calidad. Entonces aquí el cargador va a empezar a detectar, como ves ya subió un poquito la barra. Él mismo va a ir midiendo cómo está el estado de carga para cargar la batería correctamente. Bueno, y así aquí ya terminó por completo la carga. Ya como vemos, ya los 3 LEDs ya no encienden, está solamente el LED verde prendido. Eso significa que la batería está completamente cargada. Entonces aquí también una observación importante es que el cargador se puede dejar conectado a la batería y a la corriente eléctrica, ya que el cargador es completamente automático y proveerá nada más una carga de mantenimiento para mantener la batería completamente cargada. Es muy seguro de dejarlo conectado, entonces podemos dejar nuestra batería conectada en almacenaje o cuando no la vamos a estar usando, y que esté siempre en buen estado y lista para funcionar. Entonces aquí ya vamos a ver, aquí está la batería ya cargada. Vamos a revisar nada más los parámetros para que efectivamente veas que la batería cargó de manera correcta. Como podemos ver, vamos a medir el voltaje, circuito abierto, y da aproximadamente 6.7 volts, que es una batería completamente cargada de 6 volts. Y vamos a medir nada más, recordando que la única medida exacta de ver si una batería está completamente cargada es un hidrómetro. Recomendamos siempre tener uno. Entonces aquí quitamos un poco solamente para que la batería suba. Como podemos ver, ya llegó al verde, que es 1.275 aproximadamente, y eso significa que la batería está completamente cargada. Entonces, con esto podemos ver que bueno, y así aquí ya terminó por completo la carga. Ya como vemos, ya los 3 LEDs ya no encienden, está solamente el LED verde